10 de la mañana con 43 minutos en todo el país. Con mucho gusto recibimos una vez más aquí en la mañana del 11 a la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. Senadora, bienvenida. ¿Cómo le va? Un gusto estar de nuevo a la distancia en Canal 11. Muchísimas gracias, senadora. Pero bueno, ya la última vez la tuvimos presencial, o sea que se equilibraron un poco las cuentas. Es un placer siempre conversar con usted. En este caso, para hablar de esta inclusión de una iniciativa de su autoría en la rendición de cuentas que crea el delito de omisión al pago de pensión alimenticia a favor de hijos menores, iniciativa que establece que el progenitor que no haya pagado la pensión cuando exista sentencia judicial y la intimación correspondiente, podrá ser castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión. Sería el gran titular. ¿En qué nos puede ampliar, senadora? Bien, nosotros presentamos un paquete de 7 medidas, esa era una de las medidas, todas tendientes a obtener la protección para los hijos hijos menores o con alguna discapacidad que tienen la pensión alimenticia. Ellos son los beneficiarios, no la mamá. Bueno, medidas tendientes a hacerla efectiva, porque conocemos casos, yo de la experiencia profesional conozco, y sobre todo en las zonas más vulnerables. Nosotros teníamos un consultorio jurídico gratuito y atendíamos, y la mayor parte de las consultas eran por falta de pago de la pensión alimenticia. Entonces, una serie de medidas que tienen no solo en lo penal. Una de ellas sí quisimos explicitar en un delito que ya existe. En realidad, ese texto que tú leíste recién había sido sustituido por otro. Lo que hace es, en un delito que ya existe, que se llama omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que comprende, por supuesto, la pensión alimenticia, lo explicitamos. Dijimos, omisión inherente a los deberes inherentes a la patria potestad, como la pensión alimenticia. Bueno, eso en el caso de agravantes, como puede ser cuando se ocultan bienes, cuando se hacen estratagemas para mentir. En el fondo es como una estafa para los niños, para ocultar los bienes que se tienen y no pagar. Bueno, en ese caso, que pueda ser perseguido. Es un delito que tiene por la pena que tiene, y ya estaba puesta en el Código Penal, no la inventamos nosotros, no van a prisión. Es de los delitos que van a medidas sustitutivas, como servicios comunitarios, pero que lo que cuentan los jueces, tanto de familia como penales, es que ni siquiera se llega a esa instancia. Para lo que sirve es como medida de presión, como para convocar a la persona, y de la experiencia lo que cuentan es, en general, arregla a esta persona. Es decir, que, pasando raya, aquel que no pase pensión alimenticia porque no puede, porque está enfermo, o porque no tiene trabajo, se le acabó el seguro de desempleo, porque si tiene seguro de paro, algo debería contribuir, pero que ya no tiene, que esta situación de calle, es decir, aquel que por una causa justificada no puede pasar, no le va a pasar nada. Aquel que no tenga una causa justificada, quiere decir que intencionalmente, pudiendo pagar, no pague, bueno, va a tener que por lo menos ir a presentarse ante el juez a explicar y tratar de buscar alguna forma. El juez no lo va a mandar a prisión, porque ¿de qué sirve mandar a prisión a alguien que menos va a pagar la pensión alimenticia si está en prisión? Es de esas medidas que se llaman conminatorias. Pero bueno, pero ni siquiera esta, que era bastante más aliviada que la propuesta original, esta tampoco tuvo eco. eh, Terminó siendo votada nada más que por la bancada del Partido Nacional, a pesar de que se hizo expresa. Por ejemplo, cuando intervino una senadora del Frente Amplio, dijo, no, pero es que esto ya existe, por eso no lo tomamos. Claro, porque ya existe, y lo único que nosotros hacíamos era mencionar dentro de ese cúmulo de deberes inherentes a la patria potestad a la pensión alimenticia. Pero no se llevó un poco porque venía de esta bancada, otro poco porque hubo reclamos de colectivos de padres, los mismos colectivos que otrora me habían apoyado con el proyecto de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida, ahora no querían que se tocara a los padres. Y yo les explicaba, no, pero es para el vivo, para el que estafa a sus hijos.
pero no hubo forma. Otros argumentos fueron por el lado de no, por la desconfianza en la justicia, cosa que tampoco podemos compartir. Pero, quedaron unas cuantas medidas. De los 7 artículos, 6 quedaron, 6 fueron aprobados por la coalición. El Frente Amplio no acompañó, creo que nada más que porque lo presentábamos nosotros, nada más. Y bueno, en todo caso, explicaría alguna de las facilidades de esos artículos que quedaron. Senadora, ¿cuáles son las medidas para ubicar a esos progenitores que no cumplen? Eso. Nosotros tenemos desde el 2006 un registro de deudores alimentarios. Quiere decir que los que deben pensión pueden ser inscritos en un registro. Bien, perfecto. Pero el propio registro dice, bueno, si no se tiene la cédula de identidad, se deja constancia. En los sectores más vulnerables, lo más frecuente, las consultas más frecuentes en el consultorio jurídico gratuito eran justamente de madres que tenían hijos con muchos, o bueno, varios padres diferentes, y a veces no tenían ni el dato de la cédula, la persona se había mudado, había cambiado de trabajo, trabajaba en una obra de construcción, pasaba a otra, ya el número de celular ya lo había cambiado. Entonces, era imposible hacer ese rastreo. Entonces, abusando del ingenio y tratando de hacer un relevamiento de todos los códigos y ver de cómo podíamos con inteligencia tratar de ayudar en este sentido, dijimos, bueno, que es que el juez pueda disponer que se mande al registro de identificación civil los nombres y apellidos de esa persona, para que el registro mande toda la información de todos los que tiene anotados bajo ese nombre. Si hay muchos Juan Pérez, bueno, que lo remita con las fotos y que, como ocurre cuando se venden terrenos en que se manda al registro para ver si tienen embargo, bueno, que la madre que está haciendo el reclamo diga, ah, no, es este. Y ahí se pueda, bueno, sirva para ubicarlo, por lo menos la cédula de identidad. Que, por ejemplo, cuando esa persona, a juicio del juez, ¿no? Se puede disponer, que cuando esa persona concurre a hacer un trámite ante una oficina, el trámite se le permite hacer, pero que sea una oportunidad para que se diga, bueno, no, acá entonces me deja sus datos identificatorios, domicilio, etcétera, para mandarlo al juez, cosa de, insisto, que se pueda ubicar. Eso en cuanto a al cruzamiento de datos posibilitando la ubicación. Senadora, respecto a la parte obligada a pagar la pensión alimenticia, siempre hablamos de los padres, ¿no? Incluso usted en su alocución hace referencia al sexo masculino, pero puede Sí. estar obligada la madre también a pagar esa pensión alimenticia, que son minorías, pero que también puede darse. Absolutamente, sí. Perdón por el error de falsa generalización. Lo que pasa es que es lo más frecuente Es estadísticamente, cierto, pero sí. es Y verdad. muchas veces lo que pasa es que cuando no hace frente ese progenitor, entonces quien representa a los hijos, que en general es la madre, tiene que acudir a los abuelos. Y qué circunstancia tan injusta, porque esos abuelos que quizás también están en una situación vulnerable, que ya se hicieron cargo de sus propios hijos, resulta que tienen que salir a dar la cara por sus nietos porque sus hijos no lo hacen. Una Eso vergüenza. también termina perpetuando esa situación de pobreza, porque se hablaba mucho en estos días de la infantilización de la pobreza. Bueno, pero es porque son, en la mayoría de los casos, niños que están a cargo de madres que están solas haciéndose cargo de ellos, que no tienen otra ayuda. Y de lo contrario se acude al Estado, está bien que el Estado responde, pero si hay alguien que puede, que es el padre, es un deber constitucional hacerse cargo. Otras medidas, no sé si quisieras ahondar o te Sí, lo sí, dejo no, a tu criterio. simplemente antes de pasar a otras medidas, apuntar que, por ejemplo, si el padre o la madre no se hacen cargo, van a tener que hacerse cargo de sus abuelos. En caso de que no estén los abuelos, que es algo que se puede dar, las parejas, las nuevas parejas de ese padre o de esa madre, en caso de que convivan todos juntos, se van a tener que hacer cargo. O sea que yo estoy en pareja con alguien que tiene sus hijos, que pueden ser mis hijos del corazón o del alma, pero esa persona no se hace cargo y me tengo que hacer cargo yo.
O eventualmente Sí, después, en una instancia siguiente, los hermanos naturales o biológicos, ¿no? Los hermanos legítimos. O sea que hay una serie de responsabilidades o de corresponsabilidades que cualquiera de ellas es absolutamente injusta, ¿no? Pero es lo que dice la ley. sí. Al final, o el niño queda con esas carencias, porque es lo más frecuente, porque a veces esas madres no acuden, a los abuelos se las arreglan solas, o bueno, se socializa esa omisión de ese progenitor que no quiere hacer frente a las cargas, insisto, pudiendo. Acá no se persigue Claro. al que no puede. Está claro. Senadora, pasemos a hablar de otras medidas. Sí, a ver, son pequeñas cosas, pero que todas juntas contribuyen a reforzar la posibilidad de acceso a la pensión alimenticia. Una tiene que ver con que cuando un código establece que hay determinados bienes que no son embargables, incluye ahí, por ejemplo, los muebles de la casa habitación, los efectos personales, la maquinaria que se use para el propio oficio, y tiene un buen fundamento, preservar algunos bienes dentro de la casa y preservar los instrumentos de trabajo que son los que permiten eh, trabajar y dar ese fruto, ¿no? Pero nosotros establecemos que cuando se deben 3 mensualidades de pensión alimenticia sin causa justificada, es posible llegar a ese embargo. ¿Para qué? Sirve que la mamá, perdón el error de falsa generalización, pero lo que ocurre, lleve el sillón o la tele, no, es una medida de apremio para que esa persona que pudiendo no lo hace, bueno, se haga cargo, que diga, ah, no, no, si se me van a llevar del taller mecánico, no sé qué máquina, no, no, está bien, voy a hacer frente. Otra medida tiene que ver con la posibilidad para el juez de retirar la libreta de conducir por 6 meses. Y también las críticas, ay, pero si es taxista le quitas el medio. No, no, pero justamente si es taxista, algo está generando de ingresos. Entonces, algo puede contribuir, por esos niños están sin recibir un solo peso que es comida. Comida, salud, eh, educación, en lo que sea. Otra medida es la fijación de un mínimo, una base de prestaciones contributivas para cuando no existe ingresos formales. Sabemos todos que a veces o las personas trabajan y piden no estar en planilla, trabajar en negro, para que no figure ese ingreso, o de buena fe tienen empleos informales, o un puesto en la feria, o hacen tangas. Bueno, algo van a tener que contribuir. Entonces establece un mínimo de una base de prestaciones por núcleo familiar. Le quería preguntar, pues se me vino a la mente el caso de una persona que conozco que vive en el norte del país y que a lo largo de su vida, por los avatares de la vida, no vamos a juzgar nada de eso, tiene 5 hijos con 5 madres distintas. Se separó de las 5 mujeres. Tiene que pagar 5 pensiones alimenticias. No le da. Hace mucho tiempo que trabaja pura y exclusivamente para por lo menos repartirle algo a cada uno de los hijos. Por lo menos se hace cargo. Pero en situaciones por el estilo, la exigencia, se supone que los niños tienen todos el mismo derecho, ¿verdad? O sea, en todo caso será Sí, responsabilidad del padre lo que hizo de haber tenido 5 hijos con 5 mujeres distintas y haberse separado de las 5. Pero ¿cómo se contemplan esos casos, senadora? sí. Eso nosotros no lo tocamos y rige un principio general que está en el Código Civil, que está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y es que el monto de la pensión va a ser fijado en base a las posibilidades de quien lo da y las necesidades de quien lo recibe. O sea que no se pueden establecer Claro, claro, reglas a priori o recetas, pero va a tenerse en cuenta las posibilidades de quien y bueno, y en ese caso de esa persona que tiene tantas cargas familiares, con la complicación de que no vive con todas ellas, porque cuando claro, se convive con 5 hijos, se ahorra, ¿no? Es una claro. economía a mayor escala. Esa persona, la verdad es que está muy complicada, sí, tiene unas cargas familiares y la dificultad. Lo que puedo contestar, sin conocer el caso concreto, es eso, que la pensión, el principio general es que debe ser fijada teniendo en cuenta las posibilidades de quien la da y las necesidades de quien la recibe.
Y hay otro aspecto importante, porque uno piensa en pensión alimenticia, en servir para los alimentos del hijo. La pensión no solamente es en dinero, o tiene que ser en dinero, puede ser una parte en dinero y otra parte en expensas, que las expensas tampoco necesariamente tiene que ser un, por ejemplo, surtido de supermercado. Puede ser el pago del colegio, puede ser el pago de un idioma, el pago de los estudios, porque muchas veces la exigencia hacia el padre, hablamos de la generalidad, es de que, bueno, la pensión alimenticia y además hacerte cargo de los estudios y además pagarle los boletos y además comprarle zapatos y comprarle ropa, eso es un abuso. ¿Cómo lo No, contrarresta el padre que se ve enfrentado a esa demanda? sin duda se presta a abusos y nosotros no vinimos a dar una solución para todo. Nosotros vinimos a hacer unos pequeños aportes para un aspecto en particular. Por ejemplo, se me reclamaba, y la madre que no rinde cuentas de en qué gasta. No, está bien, hay que hacerlo. Hay que exigirle que bienvenidas sean las iniciativas en ese sentido. Y también lo que tú decís, ¿no? Yo he visto muchos abusos de madres que teniendo una considerable eh, pensión alimenticia fijada, en beneficio, porque es en beneficio de los hijos, ¿eh? La madre es la administradora o el padre. Son administradores, la propiedad es de los niños, es un beneficio para los niños, pero que abusan y además quieren esto o el otro. Sí, la casuística es inmensa, hay de todo, se cometen abusos de todas partes. Nosotros queremos la panacea y la solución, no. Con humildad presentamos algunas herramientas para un caso puntual que son los casos en que, insisto, ese progenitor rehúsa sin una causa justificada a hacerse cargo de algo que es un deber natural, moral, y que se pone en la Constitución, pero que debería estar más en el corazón y en la responsabilidad de cada uno, que es hacerse cargo de la crianza de los hijos. Ahora, ninguno de los aspectos de este proyecto o de esta actividad prevé justamente lo que usted acaba de decir, la rendición de cuentas por parte de la madre, que es administradora del dinero. No es el dinero para ella. Muchas madres han dicho, yo con la plata hago lo que quiero. En realidad, No, no. Tú administras el dinero, tendría que estar obligadas a rendir cuentas. creo que sí. Igual nada impide a que en el juicio en el que se fijó la pensión alimenticia, el padre lo pida. El padre lo puede pedir y el juez La lo puede rendición de imponer. cuentas. Totalmente. Creo que corresponde, toda vez que se da una partida de dinero, bueno, que se haga la rendición y con comprobantes. Bueno, también con comprobantes de, por ejemplo, esto me ha pasado como abogada, ¿no? Madres que me dicen, no, pero es que yo al tener a mis 5 hijos en mi casa, gasto mucho más de agua, luz, teléfono, etcétera, ¿no? Y eso a veces no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, ahí también tendrán que ingresar en la rendición de cuentas todo, para tomarse todo como un paquete. Pero sí, sin duda, estoy de acuerdo, sí, por la rendición de cuentas contra la entrega de un dinero. Es una obligación primordial de todo administrador. Y si el que recibe la pensión como administrador de los hijos lo tiene que hacer. De acuerdo, Y totalmente. me parece, ¿no? Pensando en las minorías, que son minorías, pero hay que respetarlas y hay que reivindicarlas, porque la generalización es un error en todos los órdenes de la vida, Sí. pero muchas veces usted acaba de decir, bueno, los padres pueden pedirla, tienen que pedirla. No tendría que ser una cuestión de que yo como padre tengo que ir al juzgado a pedir, tendría que ser una cuestión obligada a la mujer que recibe la pensión. Señora, usted va a recibir la pensión, pero usted está obligada por ley a rendir cuentas todos los meses de la plata que usted recibe para el mantenimiento de los hijos. Una cosa de obligación, no un derecho del padre que, bueno, así que encima tengo que ir a pedir que me rindan cuentas del dinero que paso para mis hijos. Y en ese aspecto me parece que no hay una firmeza de exigirle a la mujer que rinda cuentas. De acuerdo, sería, si yo interviniera como abogada en ese caso, lo pondría en el convenio, es decir, ya lo pediría, Claro. cuando estoy pidiendo la pensión, eh, el padre, perdón, ya para que en el convenio o en lo que fije el juez, ya es obligación como contrapartida. Que sea homologado ya Eh, con pa- pa- la rendición de con cuentas. eso inclusivo, mientras no aparece un proyecto de ley que lo establezca como obligatorio, que me parece una excelente idea.
Senadora, yo le agradezco mucho, como siempre, su gentileza al dedicarnos tantos minutos para hablar de estos temas tan sensibles que nunca pierden vigencia, así que seguramente, además, en el decurso de cuando esto se empiece a aplicar, podremos seguir charlando de este y otros asuntos como siempre. Con muchísimo gusto, la verdad que es un placer, me siento muy a gusto charlando en la mañana del 11 y para Maldonado. Muchas gracias, senadora, que tenga un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, la verdad, da para mucho, ¿no? Tenía, y se me ocurren cientos de preguntas porque, bueno, uno en este trabajo es receptor de una cantidad de situaciones, de planteos, de preguntas, de dudas que tienen madres, que tienen padres, que tienen hijos, y que de repente uno, obviamente yo no soy ni abogado ni asistente social, pero la gimnasia, el ejercicio de estar todos los días en esto a uno le da una cierta cantidad, un bagaje de conocimientos como para estar más o menos al tanto y saber que hay una cantidad de cosas que están sucediendo, de las que se habla poco, hay una cantidad de situaciones abusivas, hay una cantidad de mentiras, de falsedades, de injusticias, y bueno, como la generalidad es de que el hombre es el malo, el papá es el malo, y la mamá, la mujer, es la buena, porque en la mayoría de los casos sucede así, las minorías, es decir, los papás buenos y las mamás malas, no están en el radar, pasan desapercibidos y con eso tejen y manejan absolutamente todo a su antojo, generando situaciones realmente, no solamente repudiables, ¿no? Sino con mucha causa negativa, con mucha consecuencia negativa en los hijos, que es el bien mayor a preservar. Se separan los adultos, los hijos no tienen absolutamente nada que ver. Quienes los toman de rehén, quienes les echan la culpa, quienes los responsabilizan por los problemas que tienen los adultos, mamá y papá, cometen uno de los errores más graves de su vida, el responsabilizar a los hijos porque no solamente no son responsables, sino que además se les genera el sentimiento de culpa, de responsabilidad, de que mamá y papá se separaron por mi culpa o de que esto pasa por mi culpa. Es un error. Tenemos que ser responsables y actuar en consecuencia con la madurez que implica esta situación y bueno, este tipo de proyectos que de alguna manera vayan ayudando, aunque creo que en varios aspectos las cosas siguen siendo rengas, no establecemos una mesa bien plantada con las cuatro patas sólidas donde todo se pueda poner arriba de la mesa. Acá siempre hay algo que queda medio rengo, pero bueno, andando se acomodan los zapallos en el carro. Hacemos una pausa, 11:05, ya volvemos.